Hola, muchas bendiciones. Es una bendición muy grande para mí poder estar aquí en sus hogares a través de este medio de comunicación, y precisamente eso es lo que queremos, comunicar la palabra del Señor. Y quiero hoy hablar de un tema muy importante. Quiero hablar de actualidad, de lo que está ocurriendo en el mundo y de los acontecimientos que están sucediendo, y de cómo nosotros como iglesia podemos interpretarlo. Pero voy a hablar hoy de un tema muy importante en el tiempo que Dios nos permita para ministrar esta palabra que es la palabra del Señor. O sea, es la palabra de Dios. Nosotros solo administramos, solo compartimos lo que Dios nos ha dado. No nos podemos quedar con la palabra. Y hoy quiero hablarles del arrebatamiento. El arrebatamiento forma parte fundamental de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28 dice la Biblia que Jesucristo dijo que nos dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El fin del mundo. El Señor habló de que va a llegar un fin, y que antes de ese fin Él iba a rescatarnos, Él iba a redimirnos, Él iba a arrebatarnos. Así que hoy quiero hablarles del arrebatamiento, que es muy, muy importante. Algunos lo conocen como el rapto, otros como el rescate. La Biblia lo llama arrebatamiento. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, cuando dice durmieron, a los que murieron. Por lo cual os decimos estos en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Escuche bien esto: hasta la venida del Señor. Y está hablando de la generación que va a experimentar este evento maravilloso, que es el encuentro de la iglesia con su Señor, o yo diría más bien, me gusta esta palabra, el rescate y la redención de la iglesia. Y dice: nosotros que quedemos hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron, es decir, no iremos por delante de ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos, y aquí sí habla de muertos, ya no habla de los que duermen, es decir, enfoca más en que habla de los que murieron, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche bien esto: resucitarán primero. Allí viene la primera resurrección. Apocalipsis dice: bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección, es decir, los que murieron en Cristo. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que estaremos vivos para aquel momento? Y vamos a hablar de ese momento porque ya está en desarrollo el tiempo de su advenimiento, y no es un secreto para Dios y para su iglesia, que investiga y que busca la palabra de Dios escrita, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Voy a repetir esto: seremos arrebatados. Y de ahí viene la palabra rapto, que es la doctrina que nosotros practicamos, y que es las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo
por medio de su Espíritu Santo, a través de los hombres de Dios que escribieron las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo para nuestros tiempos, para que nosotros entendamos en qué tiempo estamos y cómo debemos actuar en función de estos acontecimientos. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, Jesús no va a llegar a la tierra. El arrebatamiento de la iglesia no es el momento cuando Jesucristo tocará la tierra, como dice la profecía, y el monte de los olivos se partirá en dos. No, esa es la venida de Cristo, cuando ya en la batalla final de Armagedón, nuestro Señor Jesucristo va a regresar después que se celebren las bodas del Cordero en el cielo, porque las bodas del Cordero comenzarán en el momento inmediatamente que la iglesia será levantada, es decir, este evento. Vamos a hablar de las bodas del Cordero, vamos a hablar del milenio, vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de los tiempos y las ocasiones, es decir, los tiempos y las temporadas cuando habrían de ocurrir estas cosas. Bien, entonces el Señor en su palabra dice que nosotros estaremos con Él luego nosotros los que vivimos, los que hayamos sido quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que murieron en Cristo. Desde que Jesucristo estableció la iglesia hasta nuestros días, desde el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, hasta nuestros días, todos los que murieron en Cristo, todas las generaciones que murieron creyendo en Jesucristo, resucitarán primero. Pero ¿dónde están esas personas? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando el ladrón que estaba al lado de él le dijo a él: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso lo dijo hace aproximadamente más de 2000 años, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hace 2000 años aproximadamente, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ese ladrón murió en Cristo. Imagínate, todos los que profesaron su fe en vida de Jesucristo estarán en el paraíso. Pero cuando ocurra este evento, ya no estarán las almas. Escuche bien esto, porque ahora, en este momento, en este instante, el Señor, la iglesia del Señor, los que murieron en Cristo, están en alma, no en cuerpos transformados, sino en alma. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras en estos temas tan importantes como el arrebatamiento de la iglesia. Número uno, porque estos son eventos de actualidad. Ya no estamos hablando de un futuro lejano, estamos hablando de actualidad. La palabra de Dios dice: cuando veáis estas cosas, sabéis que el tiempo está cerca. Cristo ya viene, pero nosotros tenemos que saber los eventos que van a ocurrir antes de su venida y cómo nosotros vamos a esperar a nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga a levantar a su iglesia. Ahora, mira que es muy importante que va a haber una resurrección y una transformación. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Es una unión eterna. Aunque la iglesia que ha muerto, los que durmieron en Cristo, están ahora en el paraíso, reservados para este evento. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos retomen sus cuerpos, pero la única forma de que un cuerpo pueda entrar a la eternidad es que muera y resucite, o que sea transformado si está vivo. Es decir, los muertos en Cristo tienen un cuerpo, hay tumbas, hay sepulcros, y esos sepulcros, esas tumbas, esos lugares donde han colocado esos cuerpos, ahí en esos cuerpos o en esos lugares están los cuerpos,
no las almas de las personas. El plan de Dios es convivir con el ser humano en cuerpo, alma y espíritu, no con su alma, sino con su diseño original, cuerpo, alma y espíritu. Por eso, los cuerpos serán resucitados, es decir, transformados. Ahora, vamos a ir a otra cita de la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15 y el verso 51. Y aquí habla algo muy poderoso sobre el arrebatamiento de la iglesia, sobre el rapto de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 15, verso 51, 51 dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los muertos y los resucitados va a haber una transformación. Es decir, la resurrección ya en sí es una transformación, porque trae a la muerte, trae de la muerte el cuerpo muerto, porque la Biblia dice en Génesis capítulo 3 que el hombre salió del polvo y al polvo volverá. Pero Dios no quiere dejar al hombre en el polvo. Dios va a resucitar al hombre que creyó en Él y que murió en Él y que creyó que Jesucristo es la resurrección, la verdad y la vida. Escuche bien, muy importante: cuando nosotros predicamos la palabra, y cuando a usted se le predica la palabra y se le dice confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es porque parte de nuestra fe cristiana tiene que ver en la restauración de todas las cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas es que la muerte será y ha sido vencida por nuestro Señor Jesucristo. Pero en el momento que nosotros resucitemos, vamos a darle vamos a vencer la muerte. Y yo creo que la palabra de Dios lo dice claramente, y vamos a ir a la palabra. Vamos a leer varios versos y conforme vayamos leyendo, vamos a ir entendiendo este evento tan maravilloso como es el arrebatamiento de la iglesia, y tan importante para nosotros como es el arrebatamiento de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Dice, estamos en el verso 51, de aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no vamos a morir todos. Los muertos en Cristo murieron, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Otro punto muy importante. Hablamos que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y cuando hablamos de la venida de Cristo, cuando hablamos del Señor y cuando se nombra trompeta, está hablando del arrebatamiento, porque la trompeta la vamos a escuchar cuando el Señor mismo nos llame y nos cite para estar con Él siempre. Y en el evento más importante, yo creo que de la iglesia, aparte el más importante es haber conocido a Jesús, pero la redención final de la iglesia, tanto los que han muerto en Cristo como los que estaremos vivos, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Este es un tremendo tema, es muy importante, es fundamental para nosotros saber lo que va a ocurrir en los próximos meses, en los próximos días o en los próximos años. Escuche bien esto. Dice, estamos aquí en el verso 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, en Cristo dice Tesalonicenses, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Obviamente, los muertos en Cristo. No se confunda, usted tiene que recibir a Cristo como su Salvador para usted ser parte de esto si usted muere. Pero si usted está en vida, usted tiene que saber que usted va a recibir una transformación si usted reconoce y recibe a Jesucristo. Y nosotros seremos transformados. Mire, los muertos serán resucitados en incorruptibles. La palabra incorruptible es decir que van a venir a ser cuerpos glorificados. Pero vamos a seguir leyendo porque aquí lo dice todo. Y nosotros seremos transformados
porque es necesario. ¿Por qué no se quedan las almas? Preguntará alguien, pero ¿por qué ya las almas están en el cielo? Como les dije, porque el plan de Dios es que el hombre en toda su estructura original, cuerpo, alma y espíritu y cuerpo, sirvan y estén eternamente con Dios. Pero el hombre que trajo el pecado, que fue Adán, trajo la muerte, lo dice aquí mismo en el capítulo 15 de Corintios, así también Jesucristo trajo la vida. Por eso es que nosotros ahora no nos movemos por las cosas naturales y la carne, sino por el Espíritu. Continúo leyendo porque aquí en esta cita lo explicará todo. Ahora, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, porque la maldición del pecado es la muerte. Dice, esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. El arrebatamiento es un evento maravilloso para la humanidad, no solo para la iglesia, sino para la humanidad. Obviamente que la salvación y la redención de la humanidad solo puede ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablo de la humanidad, hablo de los hombres que recibieron a Jesucristo como su Señor Salvador y que creen que Jesús murió y que resucitó de los muertos. Ahora, esto es muy importante. Vea lo que dice la Biblia. Cuando esto ocurra, la iglesia va a vencer a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo ya nos redimirá para siempre de la muerte. Ya no vamos a morir nunca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a ser transformados. Nuestros cuerpos serán glorificados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Decía 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos resucitarán, sus cuerpos serán nuevos. Va a agarrar los cuerpos muertos, el Señor tomará los cuerpos muertos, los transformará, volverá el alma allí de los que están en el paraíso, y nosotros en cuerpo y alma, que va a ser algo impresionante, vamos a ser transformados y glorificados para no ver más muertes. Y para poder entrar a la dimensión santa de Dios es necesario que esta corruptible se vista de incorrupción, porque ninguna cosa corrupta podrá entrar en la ciudad santa, dice Apocalipsis. Ahora, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No vamos, después de esto, nosotros, la iglesia de Cristo, ya la muerte no tendrá poder, porque ya no habrá pecado, porque ya no habrá maldad, porque ya no habrá en nosotros corrupción, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Muy importante. Todavía nosotros estamos sujetos a corrupción. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero el arrebatamiento marcará el comienzo no solamente de una nueva era para la humanidad, porque después del arrebatamiento viene la venida del Señor Jesucristo, y vienen los cielos nuevos y las tierras nuevas, viene el vencimiento del anticristo y toda la coalición de los 200 millones que van a intentar destruir a Israel en la batalla de Megiddo de Armagedón. Aunque ese tema no lo vamos a tocar hoy, estamos hablando del arrebatamiento. Pero estamos hablando sí del arrebatamiento, y vamos a hablar de muchos de temas importantes. Vamos a hablar de las bodas del Cordero, porque después de esto vamos a tener un encuentro con el Señor, vamos a reunirnos con el Señor y vamos a estar con Él para siempre. Ahora, sigo leyendo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí va a haber una transformación,
nosotros vamos a ser transformados, porque es necesario que lo corruptible se evita de incorrupción. Ahí aunque nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nuestro cuerpo físico actualmente está sujeto a la muerte, por eso morimos. Pero lo que va a ocurrir acá y en este evento va a ser que Dios va a tomar a la iglesia que esté viva y va también a tomar los cuerpos de la iglesia que ya murió. O sea, ellos están vivos con el Señor, pero sus cuerpos están en los sepulcros, y para que se cumpla la palabra de Dios, estos cuerpos tienen que ser resucitados, pero no van a ser resucitados en ningún otro momento que es en el momento de la primera resurrección, que también es otro nombre para hablar del arrebatamiento, porque en el arrebatamiento va a ocurrir una primera resurrección, porque va a haber una segunda resurrección, que van a ser los muertos que están en los sepulcros del infierno, que van a ser resucitados para el día del juicio final. Ellos van a ser resucitados para ser juzgados. Nosotros estamos siendo sometidos al tribunal de Cristo. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado, me aparto del pecado, pero estoy constantemente exponiéndome al tribunal de Cristo para ser transformado, y si muero, para ser resucitado. Este evento, esta cita, esta fiesta, esta celebración se llama el arrebatamiento de la iglesia. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. En este momento te pedimos por cada persona que está viendo este video, Señor. Permite que estas personas tengan un encuentro contigo, sean rescatados, sean salvados, porque en los próximos meses la humanidad experimentará cambios cual nunca los han visto, pero aún tu misericordia sigue estando vigente, porque tu palabra dice que tú no retardas tus promesas, según algunos las tienen por tardanza, sino que eres paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te pido por aquel que está enfermo, por aquel que está triste, por aquel que está confundido, abre su mente, abre su entendimiento. Señor, Padre celestial, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada persona que ha visto esta enseñanza y que le sigas dando revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas bendiciones y nos vemos en una próxima reunión. Esperen que será grande la bendición que Dios nos tiene, porque ya estamos en el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo.